Es autor de más de 30 libros, entre ellos Fundamentos de Geopolítica del año 97. Y en la filosofía de Alexander Dugin, que muchos lo comparan con Rasputín, ¿verdad? Pero más que todo yo lo compararía con Karl Haushofen, ¿sí? Los fundamentos de la geopolítica. Él da unas pautas, ¿no?, para Rusia. A Alemania se le debería ofrecer formar una alianza eje Moscú-Berlín, el dominio político de facto sobre la mayoría de los estados protestantes y católicos ubicados dentro de Europa Central y Oriental. El Oblast de Kaliningrado podría ser devuelto a Alemania. Dice, Finlandia debería ser absorbida por Rusia. El sur de Finlandia se combinará con la República de Karelia y el norte de Finlandia será donado al Oblast de Murmansk. Bielorrusia y Moldavia se convertirán en parte de Rusia. Ucrania, aquí está lo interesante, debería ser anexada por Rusia porque Ucrania como estado no tiene ningún significado geopolítico, ninguna importancia cultural particular o significado universal, ninguna singularidad geográfica, ninguna exclusividad étnica, en fin. Dugin también apela a este enfoque maquinderiano de que Rusia como una nación poderosa está encarcelada, por decirlo de una forma sencilla, por las potencias occidentales. Él llama hacia la creación de ciertas alianzas que le permitan a Rusia por fin romper ese cerco que Rusia efectivamente está aprisionada, ¿verdad? Pero en su libro también él llama a tomar algunos pasos para esto. El primero era invadir Georgia, que luego le da a Rusia acceso al Mar Negro. El segundo paso es anexar a Crimea y luego controlar Ucrania, dándole un mejor acceso a Europa. El tercer paso, separar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Y la pregunta aquí es, ¿Brexit? El cuarto paso es sembrar la división y el caos en Estados Unidos y el Reino Unido y hacerlo con los otros países. Paso 5, crear Eurasia con 3 ejes entre Moscú, Berlín, Tokio y Teherán. Bueno, esta idea es apoyada a rajatabla por la oligarquía que apoya a Vladimir Putin, que son los Siloviki, agencias como la KGB y todas estas de investigación, no en Rusia. Todos estos personajes que hoy ocupan puestos clave en el gobierno de Rusia apoyan este proyecto. Son personas que piensan que Rusia, así como Dugin, es una potencia que ha estado aprisionada por mucho tiempo, ¿no? El nuevo orden mundial de Putin, ¿no? Un mapa basado en los planes establecidos en los fundamentos de geopolítica de Alexander Dugin, Rusia supuestamente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, llevar a Estados Unidos a la turbulencia, balcanizarla, que esto sería un tema a tratar en otra ocasión. También aislar a Estados Unidos y a Gran Bretaña de sus aliados del Atlántico, o sea, los de la OTAN, crear el bloque franco-alemán dominado por Alemania, que eventualmente tomaría el poder Rusia, dividir y llevar a la turbulencia a Gran Bretaña, darle un estatus especial para Polonia, Lituania y Letonia, Moscú, crearla como la tercera Roma, pues, el tercer imperio romano, ¿no? Luego dividir a Turquía y llevarla al caos, igual que los otros países, crear el imperio iraní y convertirlo en un aliado de Rusia. También crear un imperio indio de la India y convertirlo en aliado de Rusia. Vietnam, también convertirlo en aliado de Rusia. Dividir China y llevarla al caos. Fíjense, y eso que son aliados, supuestamente. Convertir a Japón en un aliado en lugar de un enemigo y crear unos estados amortiguadores rusos para contener a Rusia. Se fijan, ¿no? El mapa es muy, muy claro. Pero esto es bien interesante lo que dice Pacífico Sur, por ser conquistado por Japón o dividido con China si ésta llega a sobrevivir. Panari es conocido por anunciar su predicción, escuchen, en la conferencia de guerra de la información celebrada en Linz, Austria, el 9 de septiembre de 1998, casi 7 años después de la caída de la Unión Soviética, de que Estados Unidos enfrentaría un destino de balcanización similar dentro de la década a más tardar en el verano del 2010, de acuerdo con la obra. Paranin cree que hay un 45 o un 55% de posibilidades de que Estados Unidos se desintegre. Nance dice que las predicciones del profesor se desprenderían de una supuesta guerra civil desencadenada por la inmigración masiva, el declive económico
y la degradación moral en Estados Unidos. El autor explica que Panarin argumenta que la crisis financiera es uno de los factores más importantes y que efectivamente está llevando a disturbios sociales que traerán guerra civil, división nacional e intervención de potencias extranjeras. Dentro de las teorías de Panarin se encuentra una que argumenta que la vuelta de Alaska a Rusia es inevitable. Alaska, que está solo a 90 millas del punto más cercano de Rusia, se convertiría en parte de Rusia como parte de esta desintegración de Estados Unidos, mientras que Hawái se convertiría en un territorio de protectorado de Japón o de China, y la República de California quedaría bajo influencia china. Además, los estados del norte, a los que Panarin se refiere como la República Centroamericana del Norte, serían asumidos por Canadá. En 2007, Dugin fue expulsado de Ucrania por hacer campaña entre los rusos y ucranianos a favor de la secesión. Al año siguiente anunció en Osetia que los blindados rusos intervendrían en Georgia, cosa que finalmente ocurrió. Alexander Dugin es considerado en la actualidad como uno de los principales ideólogos del neo-eurasianismo. Muchas de sus teorías políticas tienen influencia de la, escuchen, nueva derecha del GRES, el Grupo de Estudios por la Civilización Europea, que fundó Alain de Benoist, que es el fundador además de la nueva derecha en Francia. Y Alain de Benoist, este autor que estamos siguiendo, lo califica que practica una especie de gramscismo de derecha. Bueno, conocido como el Rasputín de Putin, formuló en 2009 la cuarta teoría política. Se defiende la superación tanto del liberalismo como del marxismo y también del fascismo. Afirma asimismo que la civilización occidental no es algo universal y se la debe combatir, puesto que en sus palabras el mundo hipertrofiado e insolente con megalomanía es el caso abyecto del ubris, impureza, arrogancia y orgullo, que es parte de los significados de esta palabra en griego. Para él, el mundo debe convertirse en lo que es la provincia, el caso aislado, histórico, la elección, no en el destino universal y normativo o el objetivo común. Así pues, el sujeto de la cuarta teoría política sería el Dasein de Heidegger, el ser ahí, ojo con esto, contrapuesto al individuo liberal, la clase del marxismo o la raza-estado del fascismo y nazismo. Dugin utiliza una interpretación propia del Dasein para fundamentar esta diferenciación según la civilización a la que pertenece cada sujeto. Así critica lo que él considera anteriores teorías políticas. Sostiene que mientras el fascismo y el nacionalsocialismo vieron los cimientos de la historia en la raza y en el Estado, el marxismo había visto eso en la clase obrera y el liberalismo en el individuo atomizado y separado de su herencia cultural. Bueno, todos aquellos pueblos, según él, que fueron colonizados por el occidente blanco. Por lo cual se trata de una revolución, también lo plantea, contra la, comillas, raza blanca, y que tenía como objetivo no luchar por el poder, sino influirlo. Eso es lo que hacen las vanguardias, como hemos visto. En su análisis del orden postglobal, Dugin afirma que la pandemia ha conocido el desmoronamiento definitivo, rápido e irrevocable de la mundialización, porque ha destruido todos sus principales axiomas: las fronteras abiertas, la solidaridad social, la eficacia de las instituciones económicas existentes y la competencia de las élites que gobiernan. La mundialización ha fracasado en el ámbito ideológico, el liberalismo, en el económico, las redes globales, y el político, la dirigencia de las élites occidentales. La sociedad abierta se convertirá en una sociedad cerrada y la soberanía alcanzará el puesto más alto en el elenco de valores. Será, dice él, un valor absoluto. Y ahí tienen la potencia entonces, y la imagen es clarísima, frente a la Duma, el Parlamento,